¿Y si el problema que has estado intentando resolver durante años no estuviera realmente en tu trabajo, ni en tu economía, ni en tu familia, ni en las circunstancias que te rodean? ¿Y si el verdadero obstáculo siempre estuvo en el lugar que menos miras, tu mente? Porque muchas personas pasan la vida pidiendo que Dios cambie su situación, sin darse cuenta de que el cambio más profundo casi nunca empieza afuera, sino adentro, en la forma en que piensas. Y aquí hay una idea que cambia completamente la perspectiva. Dios, en la mayoría de los procesos de transformación, no comienza modificando tus circunstancias. Comienza transformando tu manera de pensar. Porque cuando la mente cambia, la vida inevitablemente empieza a moverse en una dirección diferente, incluso si el entorno sigue siendo el mismo por un tiempo. Puedes seguir viviendo en la misma casa, con el mismo trabajo, enfrentando los mismos problemas y rodeado de las mismas personas. Pero si tu mente cambia, tu realidad se interpreta de otra manera, no porque todo afuera se haya solucionado de inmediato, sino porque ahora lo ves desde una conciencia distinta. Y ese cambio interno es el que redefine todo lo demás. Muchas veces creemos que necesitamos más oportunidades, más recursos o más ayuda externa. Pero el punto clave es otro: antes de darte algo nuevo, Dios trabaja en preparar el lugar donde eso será recibido. Y ese lugar no es físico, es mental, porque una mente llena de miedo no puede sostener paz. Una mente llena de resentimiento no puede sostener relaciones sanas. Y una mente dominada por la queja no puede reconocer lo que ya tiene. Si observas la naturaleza, encontrarás una verdad silenciosa pero poderosa. Un árbol no da fruto de un día para otro. Primero se fortalecen sus raíces bajo tierra, en lo invisible, donde nadie aplaude ni reconoce nada. Pero precisamente ahí se construye todo lo que después será visible. Así también ocurre cuando hay un proceso de transformación en tu vida. El problema es que muchas veces quieres resultados visibles mientras Dios está trabajando en procesos invisibles. Quieres respuestas rápidas, pero estás en una etapa donde se está formando disciplina. Quieres puertas abiertas, pero estás siendo entrenado en paciencia. Quieres llegar rápido, pero estás siendo moldeado en carácter. Y mientras tú te enfocas en lo que aún no cambia afuera, algo mucho más importante está ocurriendo dentro de ti. La mente humana no es un espacio neutral. Es un terreno donde nacen decisiones, emociones, hábitos y acciones. Todo lo que haces primero existe como pensamiento. No hay victoria sin una idea previa, ni caída sin una decisión mental que la anteceda. Por eso este campo interno es tan importante. Porque cuando la mente se desordena, también se desordena la vida. Y cuando la mente se aclara, la vida comienza a reorganizarse. No de forma mágica, sino de forma progresiva, a través de decisiones que cambian su dirección. En ese espacio interno también hay una lucha constante, no siempre visible, pero sí activa. Pensamientos de miedo, duda, ansiedad o desánimo intentan instalarse porque saben algo fundamental. Si logran dominar tu forma de pensar, terminarán influyendo en tus decisiones. Y tus decisiones construyen tu destino, pero también existe otra realidad. Cuando la mente comienza a limpiarse, muchas de esas influencias pierden fuerza. Porque una mente más clara no acepta cualquier pensamiento como verdad. Empieza a filtrar lo que entra, lo que se queda y lo que debe salir, y ese filtro cambia por completo la dirección de una persona. Piensa en cuántas oportunidades dejaste pasar no por falta de capacidad, sino por pensamientos que te dijeron que no eras suficiente. Piensa en cuántos proyectos abandonaste no por falta de talento, sino por la creencia de que ibas a fracasar. Las limitaciones más fuertes no siempre están afuera, muchas veces están dentro y se disfrazan de realidad. Y cuando una persona vive durante mucho tiempo con esos pensamientos, comienza a construir una identidad basada en ellos. Una identidad que no nace del propósito sino de heridas, experiencias pasadas y palabras repetidas. Y cuando esa identidad se consolida, el ruido interno crece y con él, la confusión sobre quién eres realmente y hacia dónde debes ir. Cuando esa identidad basada en heridas se vuelve dominante, la mente empieza a funcionar como un espacio lleno de ruido constante. No es solo que pienses demasiado, es que empiezas a dudar de todo lo que piensas. Dudas de tus capacidades, dudas de las personas, dudas del futuro e incluso empiezas a dudar de ti mismo sin darte cuenta. Y cuando el ruido interno crece, algo importante se pierde, la claridad, porque ya no es fácil distinguir entre lo que es una verdad real y lo que es solo una emoción momentánea disfrazada de certeza. Y en ese punto, la vida se vuelve más confusa de lo necesario.
Por eso, uno de los primeros procesos en esta transformación mental es aprender a reconocer qué pensamientos realmente merecen tu atención. No todo lo que aparece en tu mente tiene valor, y no todo lo que sientes refleja la realidad. Pero cuando no hay filtro interno, todo se acepta como verdadero. El miedo, por ejemplo, tiene una voz muy fuerte. Se presenta como algo urgente, como si estuviera protegiéndote, pero muchas veces solo está limitando tus posibilidades. La ansiedad también parece lógica, pero normalmente exagera escenarios que ni siquiera han ocurrido. Y la inseguridad se disfraza de prudencia, cuando en realidad es una barrera invisible. Dios, en este proceso de limpieza mental, no solo elimina pensamientos negativos de forma automática. Más bien te enseña a reconocerlos, a cuestionarlos y a no darles el control sobre tus decisiones. Porque una mente madura no es la que nunca tiene pensamientos negativos, sino la que ya no es dominada por ellos. Aquí comienza un cambio importante. Empiezas a darte cuenta de que no todo lo que piensas debe convertirse en acción, y no todo lo que sientes debe convertirse en decisión. Y ese simple entendimiento comienza a devolverte el control de tu vida interior. Pero este proceso no ocurre de un día para otro. La mente se ha acostumbrado durante años a ciertos patrones, a repetir las mismas ideas, a interpretar la realidad desde los mismos filtros. Y cambiar eso requiere tiempo, repetición y disciplina interna. Por eso, en lugar de una transformación instantánea, lo que ocurre es una reeducación mental. Empiezas a reemplazar pensamientos antiguos por nuevos enfoques. Donde antes había preocupación constante, empiezas a introducir confianza. Donde antes había resentimiento, comienzas a practicar perdón. Y aunque al principio estos cambios parecen pequeños, su efecto acumulado es enorme. Porque la mente no se transforma por una sola decisión grande, sino por muchas decisiones pequeñas repetidas consistentemente. Cada vez que eliges no alimentar un pensamiento negativo, estás debilitando una estructura antigua dentro de ti. Cada vez que eliges pensar con más calma en lugar de reaccionar con miedo, estás construyendo una nueva forma de interpretar la vida. Y ese proceso, aunque silencioso, es profundamente poderoso. Muchas personas subestiman esto porque esperan cambios visibles inmediatos. Pero la transformación real ocurre primero en lo invisible, en el nivel donde se forman las ideas que luego dirigirán cada acción. Y ese nivel es la mente. Dios trabaja precisamente ahí, no solo cambiando lo que haces, sino reestructurando cómo piensas. Porque si la forma de pensar no cambia, cualquier cambio externo termina siendo temporal. Pero cuando la mente se renueva, incluso lo pequeño empieza a producir resultados diferentes. Sin embargo, este proceso también tiene una parte incómoda. Porque cuando la mente empieza a aclararse, no solo desaparecen pensamientos negativos, también empiezas a ver con más claridad el desorden que antes ignorabas. Y eso puede ser difícil de enfrentar. Es como entrar en una habitación que ha estado cerrada durante mucho tiempo. La luz no crea el polvo, pero lo hace visible. De la misma manera, cuando la conciencia crece, empiezas a notar pensamientos que antes parecían normales, pero que en realidad estaban afectando tu vida sin que lo supieras. Empiezas a darte cuenta de cuántas decisiones tomabas desde el miedo. Cuántas veces evitaste oportunidades por inseguridad. Cuántas veces reaccionaste desde heridas del pasado en lugar de responder desde la madurez. Y aunque esto puede incomodar, también es el inicio del verdadero cambio. Porque nadie puede transformar lo que no reconoce. Y este proceso no es para condenarte, sino para liberarte de cargas mentales que has estado llevando sin necesidad durante demasiado tiempo. También comienzas a ver algo más profundo: cuánta energía se pierde en una mente desordenada. Una mente llena de resentimiento revive el pasado constantemente. Una mente ansiosa crea problemas que aún no existen. Una mente comparativa se desgasta mirando la vida de otros en lugar de construir la propia. Y todo eso no solo afecta cómo te sientes, sino también cómo actúas, cómo decides y cómo avanzas en la vida. Porque lo que domina tu mente termina influyendo en tu destino. Por eso este proceso de limpieza mental es tan importante. No porque elimine todos los problemas externos, sino porque cambia la forma en que los enfrentas. Y cuando cambia la forma en que enfrentas la vida, cambia tu resultado final. Cuando la mente permanece llena de resentimiento, una persona queda atrapada reviviendo constantemente situaciones del pasado. No es que el pasado siga ocurriendo, pero en su interior sigue activo como si nunca hubiera terminado. Y eso consume energía, enfoque y claridad sin que la persona lo note de forma inmediata.
De la misma manera, una mente dominada por la ansiedad no vive en el presente. Vive anticipando problemas que todavía no existen, creando escenarios imaginarios que parecen reales, pero que nunca se concretan. Y mientras más se alimenta ese tipo de pensamiento, más se debilita la capacidad de actuar con serenidad. También está la mente que se compara constantemente. En lugar de concentrarse en su propio crecimiento, observa continuamente la vida de los demás. Y esa comparación no inspira, sino que desgasta, porque siempre parece que otros están avanzando más rápido o logrando más. Y una mente atrapada en la culpa hace lo mismo con el pasado, pero desde otra perspectiva. No lo revive por dolor emocional solamente, sino por incapacidad de soltar lo que ya no puede cambiar. Y ese peso constante impide moverse hacia adelante con libertad. Todo esto tiene un impacto directo en la vida de una persona, aunque muchas veces no sea evidente al principio. Porque no solo influye en cómo se siente, sino también en cómo decide, cómo actúa y cómo responde ante las oportunidades o los desafíos. Por eso el proceso de limpieza mental no es superficial. No se trata únicamente de sentirse mejor, sino de aprender a soltar estructuras internas que ya no sirven para la etapa en la que estás entrando. Y eso requiere un cambio profundo en la manera de pensar. En muchos casos, estas estructuras mentales no se formaron de un día para otro. Se construyeron a lo largo de años, a través de experiencias, palabras repetidas y conclusiones personales. Tal vez creciste escuchando que no eras suficiente, o viviste situaciones que te hicieron dudar de tu valor. Tal vez los errores del pasado te llevaron a creer que estabas destinado a fracasar. O una decepción te hizo pensar que ya no valía la pena intentarlo otra vez. Y sin darte cuenta, comenzaste a aceptar esas ideas como si fueran verdades absolutas. El problema es que una idea repetida durante mucho tiempo comienza a sentirse como identidad. Y cuando eso ocurre, la persona ya no solo piensa algo negativo, sino que empieza a definirse a través de ello. Y esa es una de las formas más profundas de limitación. Porque cuando la identidad se construye sobre creencias limitantes, cada decisión se filtra a través de ellas. Y entonces incluso las oportunidades se interpretan desde el miedo, la duda o la inseguridad, en lugar de verse como posibilidades reales de crecimiento. Aquí es donde el proceso de transformación se vuelve más evidente. Dios en este contexto no solo trabaja cambiando circunstancias externas, sino desarmando esas estructuras internas que han definido tu forma de ver el mundo durante años. Y ese desmantelamiento no siempre es cómodo, porque implica cuestionar pensamientos que dabas por hechos y revisar creencias que nunca habías analizado en profundidad. Pero ese cuestionamiento es necesario para poder avanzar. A medida que este proceso avanza, la mente comienza a hacer algo nuevo, empieza a distinguir entre lo que es una verdad real y lo que es simplemente un miedo repetido. Y esa diferencia cambia por completo la forma en que se toman decisiones. El miedo puede sonar convincente. Puede parecer lógico y protector. Pero no siempre está basado en la realidad. Muchas veces está construido a partir de experiencias pasadas que ya no representan tu presente. La ansiedad funciona de la misma manera. Habla rápido, genera urgencia y crea escenarios futuros que parecen inevitables, pero que en realidad son solo posibilidades imaginadas, no hechos concretos. Pero la realidad es que la mente se reprograma con repetición, no con un solo momento de inspiración. Cada vez que eliges no alimentar un pensamiento negativo, estás debilitando una estructura antigua dentro de ti. Cada vez que decides responder con más calma en lugar de reaccionar con miedo, estás creando una nueva ruta mental. Y aunque estos cambios parecen mínimos, con el tiempo terminan redefiniendo por completo tu manera de vivir. El problema es que la mayoría subestima este proceso porque no produce resultados visibles de inmediato. Pero la transformación real siempre comienza en un nivel invisible, donde nadie lo ve, donde nadie lo aplaude, pero donde todo empieza a cambiar, la mente. Dios en este proceso no solo cambia lo que ocurre afuera, sino que trabaja profundamente en cómo interpretas lo que ocurre. Porque dos personas pueden vivir la misma situación, pero experimentarla de forma completamente diferente dependiendo de su estado mental. Una mente renovada no significa una mente sin problemas. Significa una mente que ya no es controlada por ellos. Es una mente que aprende a mantener claridad incluso en medio de la presión, que no reacciona impulsivamente a cada emoción, sino que observa antes de actuar. Aquí es donde muchas personas comienzan a notar un cambio interno. Empiezan a reaccionar menos y a reflexionar más. Empiezan a quejarse menos y a agradecer más.
Empiezan a temer menos y a confiar más. Y aunque estos cambios parecen pequeños, son señales de una transformación profunda en progreso, pero este proceso también tiene una parte difícil. Porque cuando la mente empieza a limpiarse, no solo desaparecen pensamientos negativos, también se hacen visibles los patrones que antes estaban ocultos. Es como encender una luz en un lugar que llevaba mucho tiempo en oscuridad. De repente empiezas a notar cuánto espacio ocupaba la preocupación en tu vida. Cuántas decisiones estaban guiadas por el miedo sin que lo notaras. Cuántas veces reaccionabas desde heridas del pasado en lugar de responder desde una perspectiva más madura. Este descubrimiento puede ser incómodo, pero no es negativo. Al contrario, es una señal de crecimiento. Porque solo puedes cambiar aquello que eres capaz de ver con claridad. Y Dios no expone estas cosas para destruirte emocionalmente, sino para liberarte de ellas. Una mente desordenada consume una enorme cantidad de energía sin que la persona lo note. El resentimiento revive conversaciones antiguas una y otra vez. La ansiedad crea escenarios futuros que nunca suceden. La comparación constante desgasta el enfoque. Y la culpa mantiene a la persona atrapada en errores que ya no se pueden corregir. Todo eso roba fuerza, atención y dirección. Y sin darte cuenta, te mantiene en un estado de estancamiento interno, incluso cuando externamente estás intentando avanzar. Por eso el proceso de limpieza mental es tan necesario. No porque elimina todos los problemas externos, sino porque cambia la forma en que respondes a ellos. Y cuando cambia la respuesta interna, cambia también el resultado externo. Muchas veces el mayor obstáculo no es la situación en sí, sino la interpretación que haces de ella. Dos personas pueden enfrentar el mismo desafío, pero una lo ve como una oportunidad de crecimiento mientras la otra lo ve como una amenaza, y esa diferencia no está en las circunstancias, sino en la mente. Por eso la transformación siempre comienza desde dentro hacia afuera. Porque lo que cambia primero tu forma de pensar, eventualmente cambia tu forma de vivir. Sin embargo, este proceso no solo implica eliminar pensamientos negativos, sino también reemplazarlos por otros más constructivos. No basta con dejar de pensar en miedo, es necesario aprender a pensar con confianza. No basta con dejar la queja, es necesario desarrollar gratitud. No basta con dejar el resentimiento, es necesario aprender a perdonar. Y ese reemplazo no ocurre de un día para otro. Es un proceso continuo, repetitivo, donde cada elección refuerza una nueva dirección mental. Poco a poco, la mente empieza a construir nuevos patrones que reemplazan los antiguos. Aquí es donde muchas personas se detienen. Porque cambiar la forma de pensar requiere esfuerzo consciente. Es más fácil quedarse en lo conocido, incluso si lo conocido limita. Es más fácil culpar a las circunstancias que asumir responsabilidad interna. Pero el crecimiento real exige mirar hacia adentro. Exige preguntarse qué pensamientos deben ser eliminados, cuáles deben ser reemplazados y cuáles deben ser fortalecidos. Y esa es una responsabilidad personal que nadie puede asumir por ti. Cuando comienzas a hacer ese trabajo interno, empiezas a ver la vida de manera diferente. Ya no reaccionas de forma automática a todo lo que sucede. Empiezas a observar, analizar y elegir cómo responder, y esa capacidad de elección es una de las señales más claras de madurez mental. Las personas que logran avanzar en la vida no siempre son las que tienen menos problemas, sino las que desarrollan una mentalidad distinta frente a esos problemas. Mientras algunos se paralizan, otros avanzan. Mientras algunos se enfocan en lo que perdieron, otros se enfocan en lo que aún pueden construir. Y esa diferencia no está en la suerte, sino en la forma de pensar. Por eso la mente es el campo de batalla más importante. Porque ahí se decide cómo interpretarás todo lo demás. Cuando tu mente empieza a cambiar, también cambia la forma en que enfrentas las dificultades. Dejas de ver cada obstáculo como un castigo y empiezas a verlo como parte de un proceso. Algunas situaciones se convierten en entrenamiento, otras en protección y otras en preparación. Y cuando adoptas esa perspectiva, la desesperación pierde fuerza. Ya no reaccionas con ansiedad ante cada problema, sino con una visión más amplia de lo que está ocurriendo. Eso no significa que los problemas desaparezcan, sino que dejan de controlarte. Y esa diferencia es fundamental para cualquier proceso de crecimiento. Cuando la mente comienza a cambiar, también cambia la forma en que interpretas la vida. Las dificultades dejan de ser únicamente obstáculos y empiezan a verse desde una perspectiva más amplia.
Ya no todo es un ataque personal o un castigo, sino parte de un proceso que puede estar construyendo algo en ti. Algunas etapas difíciles empiezan a entenderse como entrenamiento. Otras como protección, incluso cuando en el momento no se entiende. Y otras como preparación para algo que todavía no es visible. Esta forma de ver la vida no elimina los problemas, pero sí cambia completamente la forma en que los enfrentas. Y ahí ocurre un cambio importante. La desesperación pierde fuerza. Ya no reaccionas impulsivamente ante cada situación. Empiezas a pausar, observar y pensar antes de actuar. No porque todo sea fácil, sino porque tu mente ya no está dominada por la urgencia emocional. La fe madura no significa no tener dudas. Significa seguir avanzando incluso cuando no tienes todas las respuestas. Es aprender a confiar en el proceso sin necesidad de entender cada detalle en el momento. Y esa madurez no aparece de la nada, se forma en medio de la transformación interna. Con el tiempo empiezas a notar cambios concretos en tu forma de vivir. Situaciones que antes te quitaban la paz ya no tienen el mismo impacto. Críticas que antes te afectaban profundamente ahora pierden poder sobre ti. Problemas que antes te paralizaban ahora los enfrentas con más calma. No porque te hayas vuelto perfecto, sino porque tu mente está aprendiendo a responder de manera diferente. Y ese cambio interno tiene un efecto directo en todo lo demás. Empiezas a recuperar tu enfoque. Dejas de gastar energía en lo que no puedes controlar. Dejas de imaginar escenarios que no existen. Dejas de pelear batallas mentales que solo ocurren dentro de tu cabeza. Y esa liberación mental te permite concentrarte en lo que realmente importa. Tu propósito, tu crecimiento, tus relaciones, tu familia, tu desarrollo personal y tu conexión espiritual empiezan a ocupar el lugar correcto en tu vida. La mente deja de ser un campo de caos y empieza a convertirse en un espacio de dirección. Una mente limpia no es una mente vacía. Es una mente alineada. Alineada con valores, con principios y con una visión más clara de la vida. Y cuando esa alineación ocurre, las decisiones se vuelven más firmes, las prioridades más claras y el camino más definido. No necesariamente más fácil, pero sí mucho más claro, y entonces comienzas a comprender algo profundamente importante. Dios no estaba retrasando tu vida, estaba preparando tu mente. No estaba ignorando tus oraciones, estaba trabajando en el fundamento interno que sostiene todo lo demás. Porque sin ese fundamento cualquier bendición externa sería difícil de manejar. Muchas personas quieren resultados diferentes sin convertirse en personas diferentes. Quieren una vida nueva mientras mantienen una mentalidad antigua. Pero la transformación real siempre comienza desde dentro. Cuando Dios limpia la mente, no solo elimina pensamientos negativos. También reconstruye la forma en que te ves a ti mismo, la forma en que ves a los demás y la forma en que interpretas lo que te sucede. Y ese cambio interno es lo que finalmente transforma la vida exterior. A lo largo de este proceso, empiezas a descubrir cosas que antes no veías. Fortalezas que no sabías que tenías. Resistencia que no habías reconocido. Y capacidades que habían estado dormidas durante mucho tiempo. También descubres que muchas de las limitaciones que pensabas que eran reales, en realidad eran interpretaciones internas. No siempre era la realidad la que te detenía, sino la forma en que la entendías. Y cuando esa comprensión llega, algo cambia profundamente. Dejas de esperar condiciones perfectas para avanzar. Dejas de depender del momento ideal. Empiezas a tomar responsabilidad por tu crecimiento. Empiezas a actuar con lo que tienes, a construir desde donde estás y a avanzar con lo que sabes. Esa es una señal clara de una mente renovada. Porque la persona que aún espera condiciones perfectas sigue atrapada en la mentalidad de limitación. Pero la persona que avanza en medio de la imperfección ya ha comenzado a transformarse. Y ese cambio no depende de emociones, sino de decisiones. Decisiones de confiar más, de resistir menos, de avanzar incluso cuando no todo está claro. Porque la estabilidad mental no viene de las circunstancias, sino de las convicciones internas. Cuando empiezas a vivir desde convicciones, ya no eres tan dependiente de cómo te sientes en el momento. Hay días de motivación y días de cansancio, días de claridad y días de confusión. Pero si tu dirección depende solo de tus emociones, tu vida nunca será estable. Por eso Dios te enseña a construir tu vida sobre algo más sólido que los sentimientos. Te enseña a avanzar aunque no veas todo el resultado.
A permanecer firme aunque el proceso sea más largo de lo esperado. A confiar incluso cuando todavía no entiendes todo. Y mientras haces eso, tu mente continúa fortaleciéndose, poco a poco empiezas a reaccionar menos y a pensar más. A quejarte menos y a agradecer más. A temer menos y confiar más. A dudar menos y actuar con más decisión. Y aunque estos cambios parecen pequeños, son los que finalmente producen grandes transformaciones en tu vida. Porque la vida no cambia de golpe, cambia a través de decisiones repetidas. Cada pensamiento correcto, cada reacción diferente y cada elección consciente construyen una nueva dirección. Con el tiempo tus relaciones mejoran porque ya no reaccionas desde heridas. Tus decisiones mejoran porque ya no actúas impulsivamente. Tu paz mejora porque ya no intentas controlar todo. Tu enfoque mejora porque dejas de distraerte con lo irrelevante. Y entonces entiendes algo esencial: Dios no solo quiere darte una vida mejor, quiere darte una mente mejor. Porque una mente transformada puede atravesar cualquier temporada sin perder el equilibrio. Puede enfrentar pruebas sin perder la esperanza. Puede experimentar éxito sin perder la humildad. Puede recibir bendiciones sin perder la gratitud. Y eso tiene más valor que cualquier logro externo. Al final, la verdadera transformación no ocurre cuando cambia lo que tienes, sino cuando cambia cómo piensas. Porque cuando la mente cambia, todo lo demás comienza a alinearse. Y ese es el verdadero significado de una vida transformada, no una vida sin problemas, sino una mente que ya no es controlada por ellos.